denuncias, incluso el mismo presidente la ha reiterado, las denuncias acerca de un plan que atenta contra la estabilidad social y política del país. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Mira, yo siento que ese sector disminuido, repudiado y yo diría en total desbandada, ese sector extremista de ultraderecha, que quedan rezagos de los mismos, ¿no? Muy de verdad disminuidos y despreciados por la nación, por el pueblo como tal. Tienen, obviamente, desde el principio en que nace el proyecto bolivariano a través de la transformación que presenta el comandante Hugo Chávez cuando gana la presidencia de la República en 1998 y presenta toda esa transformación a través de la constituyente, la nueva constitución, las reformas jurídicas, legales, políticas, sociales que Venezuela a partir de allí comenzó a tener, ¿no? Y obviamente la presentación de Venezuela como un país soberano, que no tiene por qué estar en el eje de la unipolaridad que le había impuesto a Venezuela los Estados Unidos de América durante décadas. Entonces, a partir de allí obviamente nace esos ataques. Y ellos rápidamente actuaron, fíjate tú, apenas Chávez se juramenta en el año 1999, ya en el 2001 decretaron a través del paro patronal de diciembre de ese año 2001, el plan violento que tenían, que se concretó en abril del año 2002. Por Dios, no tenía Chávez en el gobierno legítimamente constituido 3 años y quisieron darle cobertura mundial para justificar y legalizar ese golpe de Estado que contó con la anuencia de la Organización de Estados Americanos de la época, recordemos eso, ¿no? Es decir, que para ellos hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos. Algo realmente golpes de Estado democráticos y golpes de Estado dictatoriales. Y también los golpes de Estado, sabemos, donde se utilizan las instituciones, el lawfare, lo que le pasó, por ejemplo, en su momento a Zelaya en Honduras, lo que le pasó a Dilma, a Lula en Brasil, lo que le pasó al propio obispo Lugo en Paraguay en su momento, y lo que concretaron a través de acciones violentas en momentos trágicos para la humanidad, como fue el golpe de Estado contra Allende en Chile, que desencadenó un baño de sangre que duró prácticamente décadas, y hasta ahorita vemos los rezagos de ese fascismo en Chile. Se acabó con toda una generación completa. Y en Venezuela anulada. El terrorismo de Estado que impuso la llamada democracia representativa prácticamente también acabó con una generación, no olvidemos eso. Entonces, venimos de todas esas reflexiones y sabemos que ese sector existe desde esas épocas inclusive, en las cuales con el barniz de democrático ellos convirtieron a Venezuela durante los años, la década de los 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado, en el modelo de terrorismo de Estado en el hemisferio occidental. Porque aquí se legalizaron las masacres como la de Yumare, el Amparo, la de Cantaura, la del Caracazo, que no tuvo un solo detenido. Los asesinatos selectivos de dirigentes, líderes de izquierda, sumamente atractivos para el pueblo y para las masas. El de mayor relevancia fue Fabricio Ojeda. Jorge Rodríguez. Fíjate tú, presidente de la Junta Patriótica, luego líder de esa unidad cívico-militar que derroca Pérez Jiménez en esa época, el diputado más votado de Venezuela en las elecciones del año 59, renuncia al Congreso, se va a las guerrillas, optó por eso, ¿no? De manera clara, frontal, y luego, junto con Douglas Bravo, el 23 de abril de 1966, funda el Partido de la Revolución Venezolana, el PRB-FAL, y junto al Flaco Prada. Nosotros venimos de lo que fue el PRB Ruptura, posteriormente en el año 76, que yo me incorporo a esa organización. Pero lo que te quiero comentar es que pasa eso en los años 60, pasa incluso
en el 25 de julio de 1976, fíjate, ya había terminado la época de la lucha armada, con un prometedor dirigente de izquierda, Jorge Rodríguez Padre. Fue torturado vilmente por varios esbirros de la DICIP, entre ellos Henry López Cisco, participó directamente en ese asesinato vil. Un dirigente estudiantil que se prometía relevante a ser en su momento la figura más destacada de la izquierda. Y esos asesinatos selectivos también se daban, inclusive con personas que previamente eran detenidas o vistas en una alcabala, por ejemplo, con Américo Silva, en los años 70. Pudo haber sido detenido, no, le cayeron a tiros en una alcabala, si mal no me equivoco, en el estado Bolívar, en San Félix. Para no hablarte de los millares de estudiantes acribillados en las calles. Se contabilizan más de 10.000, 12.000 yo casos calculo, de solo desapariciones, entre el año 60 tortura. y 69, entre esa década llamada la contrainsurgencia. Se habla de 5.000 asesinados, 3.000 desaparecidos solo en esa década y 50.000 venezolanos y venezolanas puestas a la orden de tribunales militares sin juicio previo. Entonces, recordemos que ese fascismo no quedó, vamos a decirlo así, desaparecido en la niebla, a pesar de la derrota electoral que han recibido durante todos estos tiempos, ¿no? Durante más de 20 años. Entonces, ese sector se mimetiza, actuó y tuvo un éxito temporal el 11 de abril y 12 de abril. Fue derrotado por el pueblo de la Fuerza Armada entre el 13 y 14 de abril, cuando Hugo Chávez regresa. En medio de esa coyuntura nosotros, teniendo inmunidad parlamentaria, fuimos detenidos. Sí. Yo era presidente de la Comisión de Política Exterior, pero eso no era nuevo. A principios de los 60 se llevaron a todos los senadores y diputados del PCB y el MIR, por orden de Rómulo Betancourt. Cuando se inaugura la Constitución del 61, ese mismo día, Betancourt suspende las garantías constitucionales para que se viole el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad personal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sector que tiene esa experiencia, que viene de esas prácticas, que la ejerció durante los gobiernos de Betancourt, Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez, ambos en sus dos periodos, Caldera y Carlos Andrés. Y luego, bueno, mira, con todos los errores que pudiera decirse de esta etapa, que conocida como la Revolución Bolivariana, que inicia el proceso constituyente, tú ves que no han cesado en ello. ¿Por qué? Actuaron en el golpe contra Chávez en abril. Luego incitaron a manifestaciones violentas con el eufemismo de guarimbas, pero era querer que hubiese una guerra civil en Venezuela. La salida 1, la salida 2. La salida, yo diría, comenzaron en el 2003, ese tipo de experiencia, ¿no? Teledirigida desde Miami, de cómo tenía que cerrarse la calle, cómo tenían que lanzar las bombas, cómo tenían que dejar aislada la urbe para, con focos urbanos terroristas, supuestamente generar una reacción policial o militar, y fueron derrotados. Pero ya en el 2014 fue un plan mucho más concebido en lo político. Ahí participa Ledesma, ahí participa María Corina Machado, ahí participa Leopoldo López. La salida, ellos ocasionaron como autores intelectuales de todo eso casi 50 muertos y 1.000 heridos. Fueron los responsables porque ellos llamaron a ese hecho y a partir de ahí buscaron aislar a nuestro país, que fuésemos desconocidos como democracia. El presidente Nicolás Maduro logra, con su negociación, con su experiencia como diplomático, como canciller en su momento, que se sentasen a negociar, a hablar, el gobierno y oposición, y se fue a las elecciones debe recordarla, en el año 2013, posterior al fallecimiento lamentable del comandante Chávez, que quisieron desconocer esa derrota y hubo más de 10 muertos, recuerda, ataques a CDI, etcétera. Él logra en el 2013, digamos, un reencuentro y se fue a las elecciones de alcalde, no sé si recuerda, donde en diciembre del 2013. Pero fíjate, entonces vienen estos con la salida, después de ese triunfo. Después de ese triunfo. Y, bueno, nuevamente
el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, los sentó a negociar, a hablar, pero ellos se aprovechan de una coyuntura que fue la derrota. Me estoy refiriendo a este sector que no puedes aislarlo. Esto no se puede ver como que, bueno, Ledesma agarró y dijo, se le ocurrió junto con María Corina, no, estamos hablando con militares y vamos a propiciar una sublevación militar. No, es que vienen de aquí, de esto que te estoy narrando, del intento de magnicidio en agosto del año 2018, del intento de golpe de Estado de abril del año 2019, del intento de incursión en mercenaria con boinas verdes y entrenados en Colombia paramilitares en mayo del año 2020, conocida esta como la Operación Gedeón. Es decir, tenemos esos antecedentes.